dos libros que te dejan helada y helado. No solamente por las latitudes de las cuales vienen, sino porque no va a haber frazada ni leña que te alcance para calentarte el alma. Okay, let's go. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Acá les traigo dos libros que vienen, uno de Islandia y el otro de Suecia. Se nos van a meter en el alma, por más frío que haga en ese lugar, por más nieve que se nos esté metiendo en los pies, vamos a sentir que el calorcito nos llega al corazón, al menos en uno de ellos. En el otro, no, no, es atroz. El de Islandia está ambientado en 1830 y el de Suecia en la década de 1980. Disparidades, pero hay algo que los une: el frío, la nieve y la congoja. Vamos a ir por el primero. Ritos funerarios. Viene directamente desde Islandia y trata de lo que fue la vida de la última mujer decapitada en ese país. Acordate, estamos en 1830, es un paisaje helado, en aquel momento no había cárceles. Agnes es la protagonista de esta historia, Ritos funerarios, escrita por la escritora Hannah Kent, que es una australiana que con este libro ganó el primer premio al manuscrito, no publicado por supuesto, en ese país. ¿Cómo empezó ella a escribir esta historia? Dijo: yo fui a un viaje de intercambio a Islandia y en el viaje, mientras me mostraban el lugar, descubrí una lápida. Decía Agnes. Pregunté quién era y me contaron su historia. A partir de ahí, ella escribió este libro que ya tiene varios premios y que nos va a contar cómo una mujer en aquel momento fue condenada por un homicidio doble. Ella no fue la única que tuvo esa sentencia. También un hombre que trabajaba con ella en esa granja y una mujer. Esa pareja también, supuestamente, habían sido protagonistas de este homicidio, que fue doble, y del incendio que supuestamente generaron para ocultar las pruebas. Lo que hace la escritora es meternos en la humanidad de Agnes. ¿Pero quién es Agnes? ¿Qué características tenía? ¿Era capaz de matar a alguien? Lo que vamos a enterarnos es todo el devenir de su historia. Una joven huérfana desde temprana edad que se la pasó de granja en granja. Piensen ustedes que estamos hablando de zonas muy pobres en aquel momento y que además donde el frío se calaba en los huesos y donde la pobreza era muchísimo más dura que en otros lugares. Ella trabajó de criada en distintas granjas hasta que llega a la granja de este hombre asesinado, que fue asesinado junto con un amigo que ocasionalmente estaba con él en ese momento. No hay cárceles en Islandia en la época en la que estamos hablando. Deciden que ella vaya a vivir hasta que se ejecute la condena, o sea, hasta que le corten la cabeza, con una familia compuesta por el comisionado, la mujer del comisionado y dos hijas. A partir de ahí, la narración a lo largo de 300 páginas se va a dividir en dos partes. Por un lado, el pensamiento de Agnes. Ella va a contar cómo está quieta, sola, callada, cómo no habla, no cuenta su historia porque nadie quiere escuchar. Y por otro lado, esta mujer con sus dos hijas, con miedo frente a esta supuesta asesina que está en su casa. Sin embargo, Agnes va a trabajar, como lo hizo siempre, y se va a ir ganando el corazón de cada una de ellas. Paralelamente vamos a encontrarnos con la historia de Toti, su confesor. Le ponen un confesor muy joven, que no está contaminado. Eso nos muestra la narración. Es un confesor que decide escucharla, que en vez de hablar del catolicismo, de la religión, de ir a rezar con ella, como todos esperan, va y la escucha, va y le pregunta. De a poco se arma una hermosa relación entre ellos dos. Él es el único que la escucha. Y termina, por supuesto, enamorándose de Agnes. Esta trama está llena de ternura. Porque cuando vos empezás a escuchar las cosas que le pasaron a Agnes, una mujer que fue engañada en su amor,
en su fe, que lo único que tenía era un amor que le creció frente a uno de sus patrones y que este patrón la maltrató, generó violencia de género con ella y muchas cosas más. Te vas a dar cuenta de que tal vez ese final era el esperado. Y el otro libro es La Antártida del Amor. Nos ubicamos en Estocolmo en 1980. Cristina es la protagonista. Pero ¿cómo empieza esta historia? De una forma atroz. Tan atroz como es toda la narración. Ella fue asesinada, descuartizada, y nos va a contar quién fue su asesino, cómo la mató, por qué ella llegó a esa situación. La realidad es que es un tema que habla de drogas. Ella era una persona que cayó víctima de la heroína, como consecuencia también de provenir de una madre y un padre que vivían en conflicto permanente, con una relación tóxica, donde el padre se iba por temporadas y la madre se sumía en pastillas. Ella se va con cualquier desconocido que pueda darle un poco de droga. Sin embargo, se enamora, sin embargo, tiene una amiga, sin embargo, queda embarazada y tiene 2 hijos. Por eso esto también nos va a hablar sobre aquellas personas en situación de calle que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Los dejan? ¿No los dejan? ¿Cómo actúa Servicios Sociales? Ella desde el más allá va a estar viendo todo lo que sucedió, nos los va a estar contando y eso es el mejor acierto de la narración, porque son 300 páginas en las cuales no vas a poder dejar de escuchar esa voz que viene del más allá y que te habla de temas tan importantes como por ejemplo la peste rosa, como se lo conoció al SIDA en la década del 80. También su novio va a ser víctima de esa enfermedad. De los 2 hijos que ella tiene, uno va a poder salvarse, el otro más o menos. No te voy a contar más porque quiero que lo leas. La escritora Sara Streichberg es también dramaturga y fue parte de la Academia del Nobel de Suecia. Sin embargo, renunció después de algunos años como consecuencia de las denuncias de acoso sexual que realizaron varias de sus integrantes y que también renunciaron respecto de uno de las personas del comité. Aunque no lo puedas creer, es un libro que habla muchísimo de maternidad y se remite a la maternidad de la Virgen María, esa mujer que tuvo a su hijo para que fuera sacrificado, para que se lo sacaran en un punto. También hay una comparación con Blancanieves, porque ella habla del cazador, ese hombre que la lleva en un auto y la mata en un bosque y que deja sus partes tiradas por diferentes lugares. Resumiendo, son 2 libros maravillosos, ideales para este invierno. No te los pierdas. Léelos y contame en los comentarios. Y como siempre te digo, si te gustó, suscríbete, ponele like y nos vemos en las demás redes. Instagram, TikTok, te leo también en Spotify y por supuesto en el canal de audiolibros y reseñas, podcast de Descalza Leo en YouTube. Chau, chau.